Mi nombre es Irati. Tengo 35 años, y durante 10 de ellos, mi mundo cabía en un apartamento del barrio de Gracia, en Barcelona. Entre los desayunos con prisa de Aitor y Marta, las coladas interminables y las listas de la compra, construí lo que creía que era mi vida. O, más bien, la vida de todos menos la mía. Javier, mi marido, era el pilar, el proveedor, el hombre cansado que merecía su sillón y su paz al final del día. Y yo era la columna vertebral invisible que sostenía ese equilibrio. Todo se desmoronó un martes por la tarde, mientras fregaba los platos del almuerzo. El móvil de Javier, olvidado sobre la encimera, vibró con un pin sutil. No era curioso por naturaleza, pero algo en la hora a las 3 de la tarde, él en una supuesta reunión de trabajo me hizo secarme las manos. La pantalla se iluminó con una notificación de WhatsApp. Un mensaje de Sofía. Mi Sofía. Mi amiga desde la universidad, la madrina de Aitor. Hoy ha sido increíble. Tu boca me tiene mal, cariño, ¿volvemos al hotel del Raval el jueves? El suelo desapareció bajo mis pies. Un zumbido agudo llenó mis oídos, sustituyendo el rumor del agua. No fue un dolor inmediato, sino un frío intenso, metálico, que se expandió desde el estómago hasta las yemas de los dedos. Apoyé una mano en la encimera para no caer. Cariño. Hotel del Raval. Sofía. Con una calma que me aterrorizó, deslicé el dedo. No había código. Nunca lo puso. La ingenuidad o el desprecio son grandes cómplices. El hilo de mensajes era una herida abierta. Fotografías íntimas, planes detallados, palabras que Javier hacía siglos que no me decía. Fechas, sitios. Llevaban 7 meses. 7 meses de mentiras tejidas en mi salón, en mi mesa, con mis hijos durmiendo en la habitación de al lado. Mientras yo planificaba cenas para que él estrechara lazos con el socio de Sofía, Miguel, ellos planificaban cómo estrecharse el cuerpo en una habitación de hotel. No grité. No lloré. Esa Irati, la que hubiera tirado el móvil contra la pared, murió en ese instante. En su lugar, nació una mujer de hielo, de cálculo silencioso. Respiré hondo, 3 veces. Guardé el teléfono exactamente donde estaba. Subí las escaleras con paso firme, entré en el estudio que Javier apenas usaba, y tomé mi viejo portátil. La primera llamada fue a Alberto Ríos. Un abogado de familia recomendado hacía años por una conocida que pasó por algo similar. Contestó a la tercera señal. Dígame. Soy Irati Echevarría. Necesito iniciar un procedimiento de divorcio contencioso, con solicitud de medidas provisionales urgentes. Mi marido es Javier Mendizábal, y tengo pruebas de una relación adúltera continuada. También sospecho que puede haber desviación de fondos de la sociedad conyugal. Hubo un breve silencio al otro lado. No era la llamada emocionada y desesperada que solía recibir. Señora Echevarría, entiendo. Para las medidas provisionales, necesitaré custodia total e intransferible de nuestros 2 hijos, de 8 y 6 años. Atribución del uso del domicilio familiar. Pensión de alimentos y compensatoria. Y quiero la liquidación del régimen de gananciales hasta el último céntimo. Es un planteamiento muy contundente. La situación lo es, señor Ríos. Esta tarde le envío un primer anticipo. Mañana a las 10 en su despacho, con toda la documentación que tenga, ¿le va bien? Concertamos la cita. Colgué. Mis manos no temblaban. Abrí una cuenta nueva en un banco online, y transferí a ella los ahorros de un par de planes de pensiones modestos a mi nombre que Javier siempre desdeñó como un juego. Mi fondo de guerra. Luego, el trabajo sucio. Volví a bajar. Javier no había vuelto. Su móvil seguía allí. Lo tomé, y con una rapidez que me sorprendió, instalé un software de control remoto. No era legal, pero pronto no importaría. Necesitaba acceso a su correo, a sus extractos bancarios. Sincronicé sus fotos y su calendario a una carpeta en la nube. Todo se hizo en silencio, con la precisión de un cirujano. Cada ping de confirmación era un clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Aitor y Marta volvieron del colegio, con sus caras brillantes y sus mochilas pesadas. Los ayudé con los deberes, les preparé la merienda. Les sonreí.
Les acaricié el pelo. El amor por ellos era el único fuego que ardía en medio del hielo que me consumía. Cada gesto de cariño hacia ellos era un acto de resistencia. Javier no se los llevaría. No los contaminaría con su mentira. Javier llegó a las 8, con su aire distraído. Besó a los niños, me dio un beso fugaz en la mejilla. Olía a colonia barata de hotel, no a la que usaba él. Mi piel se erizó. ¿Todo bien?, preguntó, colgando la chaqueta. Sí. Todo bien. Mi voz sonó normal, incluso cansada. La voz de siempre. ¿Y la reunión? Larga. Un peñazo. Oye, el jueves tengo otra, puede que me retrase. No me esperes a cenar. El jueves. El hotel del Raval, no te preocupes. Yo daré de cenar a los niños antes. Cenamos. Hablamos de trivialidades. Yo lo observaba, como un entomólogo observa un insecto. Cada risa falsa, cada mirada evasiva hacia su móvil, que revisaba bajo la mesa, me daba más fuerza. Más certeza. Esperé hasta la 1 de la madrugada. Javier roncaba a mi lado, un sonido que de repente me resultó repulsivo. Me levanté, tomé mi móvil y me senté en el salón, a la luz azulada de la pantalla. Abrí Instagram, Facebook, todas esas vitrinas de felicidad falsa que durante años había alimentado con esmero. Fotos en la playa de la Costa Brava, en Navidad, en el bautizo de Marta. Javier y yo, sonriendo, abrazados. La pareja perfecta. La amiga confidente, Sofía, siempre en los comentarios con corazones y emoticonos sonrientes. Qué hermosa familia, enhorabuena, sois lo más. Una a una, empecé a borrarlas. No las archivé. Las eliminé. Cada clic en eliminar era un peso que se me caía de los hombros. No había rabia en el gesto, solo una determinación profunda, limpia. No iba a darle a nadie, y mucho menos a él, la narrativa de una ruptura dolorosa y accidentada. Esta ruptura era mi decisión. Mi obra. Al final, mi perfil quedó casi vacío. Unas pocas fotos de los niños, un paisaje de mi querido País Vasco. Nada de Javier. Era como si hubiera desaparecido de mi historia. Lo cual era cierto. La Irati que estuvo casada con él ya no existía. Miré hacia el pasillo oscuro que llevaba al dormitorio. Allí seguía, durmiendo el sueño del traidor. Mi futuro, desde ese instante, no tendría nada que ver con él. Solo era cuestión de tiempo, de papeleo y de justicia. Una justicia fría, que yo misma me encargaría de administrar. Cerré el móvil. La oscuridad del salón ya no me daba miedo. Era el principio de todo. La mañana siguiente amaneció con una luz fría y clara. El silencio en el dormitorio era espeso, cargado. Me preparé un café, fuerte y sin azúcar, mientras escuchaba los primeros ruidos de Javier en el cuarto de baño. La normalidad era una máscara que ambos llevábamos puesta, pero la mía ya no era de tela, sino de acero. Apareció en la cocina, ya enfundado en su traje. ¿Has visto mi corbata azul?, preguntó, sin mirarme a los ojos, rebuscando en el perchero. No, mentira. La había visto, arrugada en un cesto de la ropa sucia. Ya no era mi problema. Bebí un sorbo de café. Tenemos que hablar, Javier. Esta noche. Cuando los niños estén en la cama. Él se detuvo. Una tensión instantánea recorrió la habitación. ¿Hablar de qué? De nosotros. O de lo que queda de nosotros. Mantuve la voz plana, neutra. Es importante. Su mirada, por fin, se cruzó con la mía. Había un destello de irritación, de fastidio por alterar su rutina. Irati, si es por lo de ayer, lo de llegar tarde, te juro que... No es por lo de ayer. Lo interrumpí. Es por los últimos 7 meses. Es por los jueves en el hotel del Raval. Es por Sofía. El color se le esfumó de la cara. Fue instantáneo, como si le hubieran quitado un tapón. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Fue un segundo de pánico absoluto, desnudo, antes de que se le cerrara el rostro, endureciéndose en una máscara de indignación. ¿De qué estás hablando? ¿Te has vuelto loca?
Sofía es tu amiga, por Dios, ¿qué te ha dado en la cabeza? La mentira salió de golpe, torpe, pero con la fuerza de quien está acostumbrado a no ser cuestionado. Ya no sentía nada. Ni dolor, ni ira. Solo un desapego enorme. Saqué mi móvil, abrí la captura de pantalla que había hecho el día anterior, y se la puse delante de los ojos, sin una palabra. Vi cómo sus ojos recorrían las líneas del mensaje, cómo se le contraía la mandíbula. Esto está sacado de contexto, Irati. Es una broma de mal gusto, Sofía y yo. ¿Una broma? Corté de nuevo. Tengo todos los mensajes, Javier. Las fotos. Las reservas de hotel sincronizadas en tu calendario. Los recibos de las cenas que pagaste con nuestra tarjeta común. No es una broma. Es una infidelidad. Larga, premeditada, y con mi mejor amiga. Se derrumbó. No físicamente, sino su fachada. La indignación se desvaneció, dejando paso al miedo y a una rabia impotente. Me has espiado el teléfono. Eso es ilegal, ¿sabes? No vale como prueba. Ya veremos qué dice el juez. Guardé el móvil. He contratado a un abogado. Alberto Ríos. Hoy voy a verle para presentar la demanda de divorcio. Te aconsejo que también contrates a uno. Las medidas provisionales que voy a pedir incluyen la custodia exclusiva de los niños y que tú abandones el domicilio familiar. ¿Estás completamente trastornada? Su voz subió de tono, pero era un grito ahogado, para no alertar a los niños, que desayunaban en la habitación contigua. ¿Echarme de mi casa? ¿Quitarme a mis hijos? No tienes ni un puto duro, Irati, llevas 10 años sin trabajar, ¿con qué vas a mantenerlos? ¿Con qué vas a mantenerte tú? Te hundirás, y te llevarás a los niños por delante, ¿es eso lo que quieres? Aquí estaba. La amenaza económica. El arma que siempre había tenido, y que siempre creyó infalible. Respiré hondo, saboreando el momento. Eso ya no te incumbe, Javier. Es mi problema. Y el de mi abogado. Tu problema será explicarle a tu jefe, y a Hacienda, los movimientos de dinero de los últimos 2 años de la cuenta de la sociedad. Esos que tan descuidadamente gestionabas desde el correo del trabajo. Su rostro pasó del rojo al blanco ceniza. ¿Qué has dicho? Que tienes más de un problema, además de mí. Me levanté, llevando mi taza al fregadero. Hablamos esta noche. ¿O hablas con mi abogado? Tú decides. Se fue sin decir nada más, pálido, con la corbata mal anudada. La puerta de casa se cerró con un portazo sordo. La reunión con Alberto Ríos fue fría y eficiente. Le entregué todo el material, las capturas, los extractos bancarios que ya había empezado a analizar y que mostraban transferencias regulares a una cuenta a nombre de una empresa fantasma, los resúmenes de gastos en restaurantes caros. No solo es adulterio, dijo Alberto, hojeando los papeles. Hay indicios de un posible daño patrimonial. Esto fortalece mucho tu posición, Irati. Salí de su despacho con una mezcla de agotamiento y determinación férrea. No había vuelta atrás. El siguiente paso era tangible, físico, deshacerme del nido de la mentira. Busqué en internet y llamé a la primera inmobiliaria de confianza que encontré en el barrio. Hablé con Pablo, el agente. Necesito vender mi piso en Gracia. Lo antes posible. Valoración de urgencia, puedo recibirle esta tarde. Por la tarde, mientras Pablo, un hombre cincuentón y de modales suaves, recorría las habitaciones tomando notas y fotografías, sonó el timbre. Era Carmen, mi suegra. Su expresión era una tormenta de indignación y preocupación mal disimulada. Irati, ¿qué es esta locura? Javier me ha llamado, destrozado. Dice que quieres echarlo de casa, quitarle a los niños, ¿te has parado a pensar en lo que haces? La invité a pasar. Pablo, discreto, se encerró en la cocina a tomar medidas. Hola, Carmen. Sí, sé lo que hago. Javier te ha contado por qué, supongo. Por una tontería, una sospecha infundada. Carmen siempre había adorado a su hijo, ciegamente. Los hombres tienen sus debilidades, Irati, pero él es un buen padre, un buen proveedor.
Romper una familia por una tontería así es egoísta. Piensa en Aitor y Marta. El desgaste de años de sumisión intentó asomar. Respiré. No es una tontería, Carmen. Es una traición. Y no es la primera vez. Solo que esta vez la prueba es innegable. La familia ya está rota. Lo hizo él. Yo solo estoy recogiendo los pedazos para proteger a mis hijos y a mí. Pero como vas a vivir, no tienes oficio ni beneficio. Repitió, como un eco de su hijo, el mismo argumento. Necesitas a Javier. Te está haciendo un favor quedándose. No muerdas la mano que te da de comer, niña. Niña, ya no. Esa palabra me encendió la mecha final. Mi vida, a partir de ahora, es asunto mío, Carmen. Te agradezco la preocupación, pero esta conversación ha terminado. Pablo, llamé, y el agente salió de la cocina. La señora se va. Carmen me miró con una mezcla de incredulidad y odio. Se fue sin despedirse. La puerta se cerró, y un nuevo tipo de silencio, limpio de su presencia opresiva, llenó el hall. Problemas familiares, le dije a Pablo, con un tono que no invitaba a más preguntas. Entendido. El piso está en buen estado. Con el precio de la zona, y si acepta una oferta razonable, podríamos venderlo en un par de meses, tal vez menos. Hágalo. Después de que Pablo se marchara, necesité aire. Salí a la Plaza del Sol, a sentarme en una terraza y tomar un café. El mundo seguía girando, ajeno a mi drama. Gente paseando, turistas, la vida. En ese momento, una voz me llamó. Irati Echevarría, no puede ser. Me volví. Era Lucía. Lucía Ortiz. Una compañera de la Facultad de Bellas Artes, de hace una vida. La recordaba con rastas y vaqueros rotos, llena de proyectos imposibles. Ahora llevaba el pelo corto y canoso, y una sonrisa amplia y genuina. Lucía. Dios mío. Hace siglos. Nos abrazamos. Hablamos de lo de siempre, qué hacías, dónde vivías. Le conté, de forma muy escueta, que estaba en proceso de separación. Ella no hizo preguntas indiscretas, solo asintió con comprensión. Yo llevo 5 años divorciada, dijo, sorbiendo su cortado. Fue un infierno. Pero de las cenizas, a veces, sale algo bueno. Ahora coordino un colectivo, Mujeres al Norte. Es un espacio de encuentro, apoyo legal, talleres de reinserción. Para mujeres que están o han estado donde tú estás ahora. ¿Dónde estuve yo? Mujeres al Norte. El nombre me resonó dentro. Suena necesario. Lo es. Mira, si alguna vez te apetece salir de tu cabeza, o simplemente estar con gente que lo entiende sin que tengas que explicar nada, pásate. Tenemos una reunión los jueves por la tarde. Me pasó una tarjeta. Aquí está la dirección, en el Born. No tienes que llamar. Solo aparece. Guardé la tarjeta como si fuera un salvavidas. Quizá lo era. Lucía pagó su café y se fue, no sin antes darme otro abrazo fuerte. Ánimo, Irati. Tú vales mucho más de lo que crees. Esas palabras me acompañaron de vuelta a casa. A la casa que ya no era un hogar, sino un activo en venta. Esa noche, cuando los niños durmieron, Javier intentó hablar. Fue un monólogo de justificaciones pobres, no significaba nada, fue un error, de súplicas, no destruyas nuestra familia, y, finalmente, de nuevas amenazas veladas, te arrepentirás de esto. Yo solo escuchaba, sentada en el sofá, mirándolo fijamente. Cuando terminó, exhausto, dije, he contactado con una agencia. El piso se pone a la venta mañana. Mi abogado te enviará la citación a tribunales en los próximos días. Mientras, puedes dormir en el sofá o ir a un hotel. La habitación principal es mía. Su expresión fue de absoluta derrota. No entendía de dónde salía esta mujer, esta versión de piedra de su sumisa esposa. No había por dónde cogerla. Finalmente, sin una palabra, cogió una almohada y una manta del armario, y se tumbó en el sofá del salón. Subí a mi habitación, la que ahora era solo mía. Cerré la puerta. No con llave,
pero fue un gesto simbólico poderoso. En el silencio, saqué la tarjeta de Lucía. Jueves por la tarde, justo el día que él solía ir al hotel del Raval. Una pequeña, retorcida satisfacción me recorrió. Quizá el jueves, en lugar de quedarme en casa ahogándome en silencio, tenía un lugar a donde ir. Un lugar llamado Mujeres al Norte. Era un comienzo. La reunión en el despacho de Alberto Ríos olía a café caro y atención contenida. Frente a mí, Javier, con su traje más impecable, y su abogado, un tipo joven y demasiado seguro de sí mismo llamado Dávila. Yo, con un vestido sencillo y un dossier de plástico negro sobre las rodillas. Alberto, a mi lado, era un bloque de calma profesional. Señora Echevarría, comenzó Dávila, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, mi cliente desea, por el bien de todos, especialmente de los niños, evitar un divorcio contencioso desagradable. Está dispuesto a ser generoso. Una pensión de alimentos acorde a sus ingresos, un régimen de visitas amplio. Incluso una compensación, a modo de ayuda, para que usted pueda rehacerse. Ayuda. La palabra era un insulto cuidadosamente envuelto. Javier asentía, con una expresión de falsa contrición. Irati, por favor. No hagamos esto más doloroso de lo necesario. Alberto intervino, su voz serena. Generoso sería acordar la custodia exclusiva para mi cliente, el uso del domicilio familiar hasta que los niños sean mayores, y el 70% del patrimonio ganancial, dada la conducta de su cliente y el daño moral y económico causado. Dávila soltó una risa breve. Eso es una fantasía. Con el debido respeto, su cliente carece de ingresos propios. Mi cliente, Javier Mendizábal, es quien sostiene económicamente a la familia. Un juez, ante la perspectiva de privar a los niños de su nivel de vida actual, otorgará una custodia compartida y un reparto equitativo. Quizá incluso favoreciendo a mi cliente como progenitor con mayor solvencia. Miró a Javier, buscando complicidad. Este se enderezó en la silla, recuperando algo de su arrogancia. No quiero pelear, Irati, dijo Javier, pero su tono era el de un ultimátum. Pero tienes que ser realista. Sin mí, no tienes nada. Ni para ti, ni para Aitor y Marta. ¿Quieres que vivan en un pisucho de 40 metros? ¿Que cambien de colegio? Yo puedo darles estabilidad. Tú, lo tienes todo en contra. Acepta una salida digna. Era el jaque. La jugada que habían preparado. Aprovechar mi supuesta debilidad económica para forzar un acuerdo ventajoso, para mantenerme atada, para minimizar el coste de su traición. Sentí, más que rabia, una lástima profunda por él. Por su monumental error de cálculo. ¿Has terminado?, pregunté, con una tranquilidad que pareció desconcertarles. Dávila frunció el ceño. Señora, no se trata de... He dicho, ¿has terminado? Corté. Mi voz sonó clara y cortante como cristal. Abrí el dossier negro. Saqué 2 folios. Te equivocas, Javier. No lo tengo todo en contra. Tengo esto. Deslicé el primer folio por la mesa pulida hasta detenerse frente a Dávila. Extractos de la cuenta bancaria de Menditech, S.L., tu empresa, de los últimos 24 meses. Fíjate en las transferencias regulares, mensuales, a la cuenta de Inversiones Norte-Sur, S.L. Deslicé el segundo folio. Y aquí, el documento de constitución de Inversiones Norte-Sur. Tu primo Óscar es el administrador único. Pero el poder notarial para operar con la cuenta está a tu nombre, Javier. El silencio fue absoluto. El color fue drenándose de la cara de Javier gota a gota. Dávila cogió los papeles, escaneándolos rápidamente. Su seguridad comenzó a agrietarse. ¿Qué es esto?, preguntó el abogado, con voz más queda. Es, según mi asesor, dije, señalando a Alberto, que permanecía impasible, una apropiación indebida de fondos de la sociedad de gananciales. Casi 80.000 euros desviados en 2 años. Para una empresa pantalla. Dinero de nuestro matrimonio, Javier. Dinero que, mientras pagabas hoteles y cenas con Sofía, yo creía que iba a la hipoteca o a la universidad de los niños. Javier intentó hablar. Solo salió un ronquido. Eso, es mentira, es una inversión. Una inversión que no aparece en los balances de Menditech.
Una inversión sin facturas, sin contrapartida. Hacienda y un juez lo verán de otra manera. Apoyé los codos en la mesa, entrelacé los dedos. Así que reformuló tu oferta, Javier. Custodia total para mí. El 70% de los bienes, incluido el piso. Una pensión compensatoria digna. O, alternativamente, podemos añadir a la demanda de divorcio una querella por apropiación indebida. Que luego tu primo y tú os arregléis con la agencia tributaria. Dávila miraba a su cliente, desconcertado. Javier no podía sostener mi mirada. Sudaba. Irati, por lo que más quieras, eso sería. La ruina, la cárcel, quizá. Asentí lentamente. Sí. Lo sería. Tú eliges. Una salida, digna, como tú dices, o la guerra total. Pero en esta guerra, Javier, yo tengo las armas. La reunión terminó 20 minutos después. Dávila, repentinamente humilde, pidió un plazo para estudiar la nueva documentación. Javier salió de la habitación sin decir palabra, derrotado, un fantasma de sí mismo. Ha sido magistral, Irati, dijo Alberto cuando nos quedamos solos. Con esto, el acuerdo está prácticamente cerrado. Cederán. Bien. Me levanté. Las piernas me temblaban ligeramente, la adrenalina empezaba a retirarse. Manténme informada. Necesitaba aire de verdad. No el aire acondicionado de los despachos de abogados. Esa noche era jueves. Recordé la tarjeta de Lucía. Mujeres al norte. Una dirección en el Born. El local era un bajo con grandes ventanales, lleno de plantas y luz tenue. Unas 15 mujeres de edades diversas estaban sentadas en círculo. Algunas con caras cansadas, otras con una determinación feroz en los ojos. Lucía me recibió con un abrazo silencioso y me guió a una silla. No estaba obligada a hablar. Solo a escuchar. Escuché a una mujer contar cómo su ex la acosaba a través de los niños. A otra que había tardado años en denunciar los malos tratos psicológicos. A una chica joven, recién separada, que se sentía perdida. Sus historias no eran la mía, pero el dolor, la traición, la sensación de haber perdido años de vida, resonaban como un tambor sordo en mi pecho. No me sentía sola. Allí conocí a Elena. Una mujer menuda, de mi edad, con ojos grandes y vivaces que contrastaban con las ojeras. Durante el descanso, nos encontramos junto a la máquina de café. Es la tercera vez que vengo, me confesó, con una sonrisa tímida. Soy madre soltera. Mi marido se fue con su secretaria cuando mi hija, Laia, tenía 2 años. Ahora tiene 5. Al principio pensé que no saldría adelante. Pero mira, aquí estoy. Trabajo como contable a media jornada. Es difícil, pero se puede. ¿Y no te pide ayuda? El padre, digo. Elena puso los ojos en blanco. Lo justo para la pensión. Y siempre tarde. Pero aprendes. Aprendes a estirar cada euro, a pedir ayuda cuando la necesitas, como aquí. Y sobre todo, aprendes que eres más fuerte de lo que creías. Me miró fijamente. Por tu cara, tú también estás empezando a aprenderlo, ¿verdad? Asentí. No podía hablar. Sentí un nudo en la garganta, pero no de tristeza, sino de un reconocimiento profundo. Ella me entendía sin necesidad de explicaciones. Intercambiamos números de teléfono. Salí del local 1 hora después. La noche de Barcelona era fresca. Por primera vez en semanas, no me sentía aplastada por el peso del futuro. Había un camino. Áspero, pero camino al fin. Caminé hacia la parada del autobús, con la cabeza más ligera. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre alto, con gabardina, apoyado en un faro justo enfrente de la puerta del local. No era un rostro conocido. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, hubo un reconocimiento instantáneo, cargado de dolor y de una rabia contenida que me resultó espejo de la mía propia. Era Miguel. El marido de Sofía. Se acercó lentamente. No parecía agresivo, solo devastado. Irati, dijo, con voz ronca. Sé quién eres.
y supongo que ya sabes quién soy yo. Me quedé helada, mirándolo. ¿Qué hacía aquí? ¿Me había seguido? ¿Quería venganza, complicidad, llorar juntos? Miguel, logré decir. Lo siento. De verdad. Él cerró los ojos un instante, como si las palabras le dolieran. Yo también lo siento. Por los dos. Abrió los ojos. No había lágrimas, solo un cansancio infinito. No vine a buscarte. Vine aquí porque una amiga me dijo que este sitio era bueno para gente como nosotros. Para los que han sido traicionados. No sabía que tú vendrías. Hizo una pausa. Acabo de descubrirlo todo. Esta mañana. Por un mensaje en su teléfono, como tú. El mundo pareció detenerse. Nos miramos, dos extraños unidos por la misma herida, en la fría acera barcelonesa. No éramos amigos. Éramos supervivientes del mismo naufragio. Finalmente, pregunté, con la voz apenas un susurro, ¿y ahora qué vas a hacer? Miguel esbozó una sonrisa amarga, torcida. Lo mismo que tú, supongo. Quemarlo todo. Luego, su expresión cambió, se volvió más urgente. Oye, Irati. Hay algo. Algo que encontré, además de los mensajes. En los papeles de Sofía. Algo sobre Javier. Algo, gordo. Y creo que a ti te interesa más que a mí. El aire que había respirado con alivio minutos antes se volvió eléctrico. ¿El qué?, pregunté, sintiendo como el corazón me latía con fuerza contra el pecho. No aquí, dijo, mirando alrededor. ¿Tomamos un café? Mañana. Donde tú digas. Asentí, sin poder articular palabra. Miguel asintió también, con un gesto de complicidad forjada en el dolor, y se alejó calle abajo, hundiéndose en la noche. Yo me quedé allí, en la parada del bus, temblando. La batalla con Javier no había terminado. Y, al parecer, acababa de conseguir un inesperado, y probablemente peligroso, aliado. El juzgado olía a polvo, a madera vieja y a miedo. Un olor rancio que se pegaba al paladar. Me senté en el banco, flanqueada por Alberto Ríos, cuyo traje gris perla era la única nota de calma en la habitación. Frente a nosotros, en la otra mesa, Javier y su abogado Dávila parecían dos figuras de cera, pálidas y rígidas. Sofía no estaba. No se atrevió. Detrás, en las escasas butacas para el público, solo estaban Carmen, con los labios apretados en una línea de odio, y Miguel, sentado solo al fondo, con una expresión impasible que lo cubría todo como un caparazón. El juez, un hombre mayor de gesto cansado, abrió la vista. Todo fue rápido, seco, implacable. Alberto presentó nuestra demanda. Habló de la unión matrimonial rota por infidelidad continuada, de abandono del hogar emocional, de la conveniencia de la custodia monoparental para la estabilidad de los menores. Sus palabras eran cuchillos afilados envueltos en papel legal. Luego, Dávila tomó la palabra. Intentó el contraataque. Habló de crisis matrimonial superable, de la voluntad de reconciliación de su cliente, de la desprotección económica a la que yo, una mujer sin ingresos, sometería a los niños. Repitió el mantra de la custodia compartida como un derecho inalienable del padre. El juez escuchaba, tomando notas breves. Cuando Dávila terminó, alzó la vista. Señor Mendizábal, ¿mantiene que niega los hechos de infidelidad que alega su esposa? Javier se aclaró la garganta. Señoría, fueron errores. Momentos de debilidad. Pero nunca dejé de querer a mi familia. Todo es exagerado. Mi mujer está, confundida, llena de rencor. Fue entonces cuando Alberto se levantó. Con el permiso de su señoría, no se trata de rencores, sino de pruebas. Y comenzó el desfile. Las capturas de pantalla de los mensajes íntimos, proyectadas en una pantalla. Las facturas de hotel a nombre de Javier Mendizábal y Sofía Guerrero. Los extractos bancarios con gastos en restaurantes caros coincidentes con esas fechas. Cada documento era un martillazo. Veía a Javier encogerse en su silla. A Carmen, detrás, con el rostro descompuesto. Además, continuó Alberto, con voz clara, la actitud del demandado no se limita a la esfera personal,
sino que afecta al patrimonio familiar común, lo que evidencia un claro menosprecio a sus obligaciones conyugales y una conducta económica lesiva. Y sacó el arma definitiva. Los extractos de Menditech y los documentos de inversiones norte-sur. La desviación de fondos. Dávila intentó objetar, hablar de inversiones fallidas, pero su voz sonaba hueca, desesperada. El juez examinó los papeles con detenimiento. Luego miró a Javier. «Señor Mendizábal, ¿reconoce estos movimientos?» Javier tragó saliva. «Son operaciones empresariales. Arriesgadas, tal vez, pero con facturación, con contrato, declaradas a Hacienda». Lo interrumpió el juez, secamente. Javier no supo responder. Solo bajó la cabeza. Aquel gesto fue su sentencia, mucho antes de que se pronunciara. No fue necesario más. El juez dio la palabra a los trabajadores sociales, cuyo informe, tras entrevistarnos a todos, era demoledor para Javier. Hablaban de su actitud evasiva, de su escasa implicación en la rutina de los niños, frente a mi vinculación emocional sólida y responsable. De cómo Aitor, de 8 años, había expresado en la entrevista que papá siempre estaba enfadado o con el móvil. La vista se cerró en menos de una hora. La sentencia llegó por correo certificado una semana después. Un sobre marrón que tembló en mis manos al abrirlo. Las palabras bailaban ante mis ojos: acuerdo la custodia exclusiva y el cuidado directo de los menores a favor de doña Irati Echevarría, se atribuye a la madre el uso del domicilio familiar, se fija una pensión de alimentos, se condena al demandado a abonar a la demandante el 70% del patrimonio neto de la sociedad de gananciales, dada la conducta gravemente culpable y el daño económico constatado. Lo había ganado. Todo. Leí el porcentaje una y otra vez. El 70%. La justicia, fría e implacable, había mirado los hechos y me había dado la razón. No hubo alegría, solo un alivio profundo, como el de respirar tras haber estado mucho tiempo bajo el agua. Y en un rincón oscuro de mi alma, una sombra de tristeza por todo lo que esa victoria significaba que había perdido. Alberto me llamó al momento. Irati, es una sentencia ejemplar. Muy difícil de recurrir. Ha sentado un precedente con las desviaciones de fondos. Javier y su abogado están hechos polvo. Ahora, toca ejecutarla. La primera ejecución fue la más tangible. Llamé a Pablo, el agente inmobiliario. Ponga el piso a la venta. Ya. Acepto la primera oferta seria que se acerque al precio de tasación. El anuncio se publicó online un jueves. El sábado por la mañana, una pareja joven llamó a la puerta. Él era ingeniero, ella profesora. Recorrieron las habitaciones con ojos brillantes. Vieron el espacio donde yo había vivido una mentira, y vieron su futuro. Hicieron una oferta. Solo 5.000 euros por debajo del precio. Acepto, dije, sin vacilar. Firmamos un precontrato en 48 horas. Javier, obligado por la sentencia, tuvo que firmar también, con una mueca de impotencia. El dinero, una vez pagada la hipoteca, sería más de lo que jamás había soñado tener a mi nombre, 350.000 euros líquidos. Una fortuna. Una libertad. Los días siguientes fueron un torbellino de cajas. Empaqué 10 años de vida en cartones de mudanza. Juguetes, libros, ropa, fotos. Las fotos de Javier las tiré a una bolsa negra. Las de Sofía, también. Los niños me ayudaban, con la seriedad de quienes intuyen que algo grande está pasando. «¿Nos vamos para siempre, mamá?», preguntó Marta, abrazando a su osito viejo. «Nos vamos a empezar de nuevo, cariño. A casa de la abuela, a Bilbao. Al lugar donde mamá creció. Veréis el monte, la ría, os enseñaré a comer pinchos». Aitor, más callado, asintió. «Aquí papá ya no vive. Está bien irnos». Su aceptación me partió el alma. Eran tan pequeños, y tan sabios. El día de la entrega de llaves, me quedé sola en el piso vacío. El eco de mis pasos resonaba en las habitaciones desnudas. Recorrí cada espacio. La cocina donde tantas cenas en silencio. El salón donde fingí tantas sonrisas. El dormitorio donde murió mi amor.
No sentía nostalgia, solo un vacío enorme, listo para ser llenado con algo nuevo, algo mío. Cerré la puerta por última vez. Bajé las escaleras con mi maleta. Fuera, un taxi me esperaba para llevarme al aeropuerto. Los niños ya estaban con mi madre en Bilbao, había ido a recogerlos la semana anterior. En el avión a Bilbao, mirando por la ventanilla como Barcelona se alejaba bajo un manto de nubes, por fin dejé escapar el llanto. Un llanto silencioso, que no sacudía el cuerpo, pero que limpió como un aguacero. Lloré por la Irati ingenua que llegó allí hacía una década. Lloré por el matrimonio que creí tener. Lloré, incluso, por el Javier al que una vez amé. Y luego, secó las lágrimas. Había terminado. El aeropuerto de Loyo olía a mar y a tierra mojada. Mi madre, Maite, me esperaba tras la barrera. Su abrazo era fuerte, ancho, olía a jabón de toda la vida y a amor incondicional. Ya está, Ala. Ya estás en casa, susurró en mi oído. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, supe que era verdad. Su piso, en el casco viejo, era pequeño y acogedor. Los niños ya correteaban por el pasillo, redescubriendo a su abuela. Desde el balcón, se veían las luces de la ciudad reflejándose en la ría. El aire frío y húmedo de Bilbao me llenó los pulmones. Era el aire de mi infancia, de antes de Javier, de antes de la traición. Un aire que olía a nuevo comienzo. Aquella noche, acostada en la cama de soltera, con los niños respirando tranquilos en la habitación de al lado, abrí mi ordenador. Había un correo de Pablo. La venta del piso se había hecho efectiva. El dinero, descontadas las deudas, estaba ingresado en mi cuenta. 350.000 euros. Un número que parpadeaba en la pantalla. Dinero de sangre, de lágrimas, de 10 años de vida. No podía quedármelo. No quería. Cada euro olía a Javier, a Sofía, a la traición. Una idea, que había estado germinando desde la sentencia, brotó con fuerza total. Una idea clara, nítida, liberadora. Abrí una nueva pestaña en el navegador. Y escribí en la barra de búsqueda, ONG Mujeres Víctimas Violencia de Género Vizcaya. La justicia había hecho su parte. Ahora, yo haría la mía. 350.000 euros. El número bailaba en la pantalla de mi ordenador, en la quietud del piso de mi madre en el casco viejo de Bilbao. No era una cifra. Era un fardo. El precio de 10 años de mi vida, de la ingenuidad, de la traición. Cada euro me quemaba en la cuenta, como un recordatorio de todo lo perdido. No podía quedármelo. No quería construir nada nuevo con ese dinero manchado. La idea, que había nacido como un destello en el avión, era ahora una certeza de acero. No se trataba solo de deshacerme de ello. Se trataba de darle un sentido. De convertir el veneno en antídoto, para mí o para otras. De que Javier y su mentira no fueran el final de la historia, sino el combustible de algo bueno. Pasé 2 días investigando. Llamé a Lucía, mi contacto de mujeres al norte en Barcelona. ¿Conoces algún sitio de verdad, aquí en el norte? Algo pequeño, de trinchera, que necesite cada céntimo. Lucía no preguntó por qué. Solo dijo, te voy a pasar un contacto. Se llama Marisol. Dirige el hogar de acogida Izarra en el barrio de San Francisco. No es un palacio. Es un piso con 4 habitaciones que mantienen a pulso, luchando contra los recortes. Salvan vidas, Irati. Literalmente. Encontré su página web. Era austera. Unas fotos borrosas de un edificio normal, un texto lleno de faltas de ortografía pidiendo donaciones de ropa y alimentos. No había grandes campañas, ni caras famosas. Solo un teléfono y una cuenta bancaria. Era perfecto. Mi madre, Maite, me observaba desde la puerta de la cocina, secándose las manos con un trapo. Ala, Irati, ¿estás con esa cara de concentración que ponías de pequeña antes de un examen? ¿Qué tramas? Respiré hondo. Voy a donar el dinero, ama. Todo. Sus ojos, del mismo gris verdoso que los míos, se abrieron como platos. ¿El dinero del piso, todo? No había reproche en su voz, solo una inmensa sorpresa. Todo.
No es mi dinero. Es el pago por una mentira. No quiero vivir de él. Quiero que sirva para algo bueno. Se acercó, me puso sus manos ásperas y cálidas sobre las mías. Hija mía, es tu vida. Tu seguridad, ¿y los niños? Los niños tienen un techo aquí contigo, por ahora. Tengo mis ahorros, la pensión de alimentos, y voy a buscar trabajo. Pero ese dinero, no. Negué con la cabeza, firme. Si me lo quedo, siempre será su dinero. El dinero con el que él creyó que podía comprarlo todo, incluso mi silencio. Así se libra uno de un fantasma, ama. Regalándole su tesoro. Mi madre me miró fijamente, y luego una sonrisa lenta, orgullosa, iluminó su rostro. Coño. Parece que mi hija no solo ha sacado mis ojos, sino también mis ovarios. Me apretó las manos. Hazlo. La transferencia no se podía hacer online por la cantidad. Tenía que ir al banco. Pedí una cita con el director de la sucursal, un hombre serio de unos 50 años. Cuando le expuse mi intención, palideció. Señora Echevarría, hablamos de 350.000 euros. Es una cantidad muy importante, ¿está absolutamente segura? ¿No prefiere constituir un fondo, o donar una parte? Es una decisión vital. Estoy más segura que de nada en mi vida, dije, con una calma que pareció impresionarle más que si hubiera gritado. Es una donación a una ONG. Aquí tiene el CIF y la cuenta de la entidad. Hogar de Acogida Izarra. Quiero hacerla hoy. Firmé los papeles. La firma era firme, clara. Cuando el director pulsó la tecla final en su ordenador, sentí un vértigo extraño, como el que se siente al soltarse de un precipicio. No había vuelta atrás. El dinero ya no era mío. Era de Izarra. De mujeres y niños que huían de sus propios Javiers. Hecho, dijo el hombre, todavía con cara de incredulidad. El ingreso se hará efectivo en 24 a 48 horas. Recibirá un justificante. Gracias. Salí del banco. La lluvia fina de Bilbao me dio en la cara, fresca, limpia. Respiré hondo. No me sentía más pobre. Me sentía ingrávida. Libre. La noticia, como todo hoy en día, se propagó a la velocidad de un virus. No sé cómo. Quizá una de las empleadas del banco. Quizá el propio director, conmocionado, se lo contó a alguien. El caso es que al día siguiente, mi móvil estalló. Primero fue un mensaje de un número desconocido. Eres una loca de mierda. Devuelve el dinero. Luego otro. Esa plata es de mi hijo. Te vamos a denunciar. Carmen. No hacía falta ser detective. Ignoré los mensajes. Bloqueé el número. Pero no podía bloquear todo. A la tarde, mi madre contestó el teléfono fijo. Su cara se ensombreció al instante. Carmen. No, no está. Y aunque lo estuviera, no quiere hablar contigo. ¿Qué el que le has dicho? Pues que se vaya a freír espárragos, Carmen. Y no llames más a esta casa, o llamo yo a la Guardia Civil. Colgó de un golpe. La muy bruja, resopló. Dice que le has robado el futuro a su hijo. Que es dinero de la familia. Que vas a pagar por ello. Javier no llamó. Para entonces, su propio mundo se estaba desmoronando. Lo supe por un correo de Alberto, mi abogado. Menditech ha iniciado un ERE. Parece que sin los fondos desviados, la empresa no es viable. Javier Mendizábal ha sido despedido. Parece que la noticia de la donación le ha llegado y ha sido la gota que ha colmado el vaso. Ten cuidado, Irati. Ten cuidado. Las palabras resonaron en mí. Pero el miedo ya no tenía sitio. Lo había donado, junto con el dinero. 2 días después, decidí ir personalmente al hogar Izarra. Quería verlo. Quería, de algún modo, tocar con la mano el bien que ese dinero haría. Era un edificio modesto, de 3 plantas, en una calle tranquila. La lluvia había cesado, dejando un cielo bajo y plomizo. Al acercarme a la puerta, una figura surgió de detrás de un contenedor de reciclaje. Era Carmen.
Parecía haber envejecido 10 años en una semana. El pelo greñudo, la mirada inyectada en sangre. Ahí estás, ladrona, puta egoísta. Su grito desgarró la calle tranquila. Se abalanzó sobre mí, pero se detuvo a 1 metro, temblando de rabia. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a tirar el dinero de mi hijo? Ese dinero era de los nietos, de Aitor y Marta. La miré, sin apartarme. No era su dinero. Era dinero de la sociedad conyugal. Y la justicia me lo dio a mí. Yo he hecho con él lo que he querido. Lo que has querido, destruir a tu familia, a tu marido, le has quitado todo, primero la casa, luego los hijos, ahora el dinero, eres una bruja malnacida. La espuma asomaba a las comisuras de sus labios. Te voy a arruinar, voy a contarle a todo el mundo la clase de madre que eres, que dejas a tus hijos en la miseria por capricho. Su voz era un chillido estridente. En algunas ventanas de los edificios de alrededor, asomaron cabezas curiosas. Sentí un rubor de vergüenza ajena, pero me mantuve firme. Díselo a quien quieras, Carmen. Ahora, déjame pasar. No te voy a dejar, que ese dinero es mío, de mi familia. Y, de repente, alargó un brazo para agarrarme de la manga del abrigo. En ese instante, la puerta del hogar Izarra se abrió. Una mujer salió. Alta, fuerte, con el pelo cano recogido en un moño severo y una bata de médico sobre unos vaqueros. Sus ojos, de un azul intenso, captaron la escena de inmediato. Señora, dijo, y su voz no era alta, pero tenía un timbre de autoridad que cortó el aire como un cuchillo. Su mano, grande y con nudillos marcados, se cerró con suavidad pero firmeza alrededor de la muñeca de Carmen. Suelte. Ahora. Carmen, sorprendida, soltó mi manga. ¿Y usted quién es? Esto no es de su incumbencia. Soy Marisol. Y esto es mi casa. La casa de mujeres que no quieren ser agarradas en la calle por nadie. Su mirada no se apartó de la de Carmen. Irati es bienvenida aquí. Usted no. Así que le sugiero que se vaya por donde ha venido, tranquila, antes de que llame a la policía municipal. Le aseguro que les conozco, y vienen rápido cuando los llamo. Carmen abrió y cerró la boca, mirando a Marisol, luego a mí, luego a la puerta abierta del centro. En el umbral, asomada, había una chica joven con un ojo morado, que observaba la escena con los ojos muy abiertos. Algo se quebró en la furia de Carmen. Quizá fue la realidad, tangible, de ese otro mundo de dolor al que su hijo había contribuido. Quizá fue la autoridad absoluta en la mirada de Marisol. Farfulló algo ininteligible, me lanzó una última mirada de odio puro, y se alejó calle abajo, tambaleándose. Marisol soltó un suspiro y me miró. Tú debes ser Irati. Lucía me dijo que podías pasar. Aunque no esperaba el número de teatro en la puerta. Su tono no era de reproche, sino de una familiaridad cansada, como si las escenas así fueran el pan de cada día. Lo siento, yo. No tienes nada que sentir. Vamos dentro, que hace frío. Me hizo pasar. El interior era modesto pero limpio, acogedor. Olía a lejía y a estofado. En el salón, unas cuantas mujeres y niños miraban la tele. Me sentí observada, pero no con hostilidad, sino con una curiosidad tímida. Marisol me llevó a una pequeña oficina, atestada de papeles. La transferencia llegó ayer, dijo, sin preámbulos. Todavía no me lo creo. Con eso podemos comprar el piso de al lado. Ampliar. Ayudar al triple de gente. Dar becas de estudios. Es un milagro. Su voz, tan firme antes, se quebró ligeramente. Me miró a los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué tanto? ¿Y todo de una vez? Le conté. Todo. Javier, Sofía, el divorcio, el dinero manchado. No me emocioné. Lo relaté como si hablara de otra persona. Ella escuchó, sin interrumpir, fumando un cigarrillo tras otro. Cuando terminé, asintió. Has convertido una mierda en abono. Es lo más valiente que he visto en mucho tiempo. Pero esa gente, dijo, señalando con la cabeza hacia la calle, no se va a rendir. El odio y la codicia son malos compañeros, pero dan mucha fuerza. ¿Tienes dónde estar segura?
En casa de mi madre. Y no me asustan. No se trata de miedo, hija. Se trata de ser lista. Quédate atenta. Se levantó, abrió un cajón y sacó un folleto. Y cuando quieras, pasa por aquí. No solo para traer cheques. Para hablar. Para ayudar. O para que te ayudemos. Esta puerta está abierta. Acepté el folleto. Antes de irme, eché un último vistazo al salón. La chica del ojo morado me sonrió, un gesto pequeño y valiente. En ese momento, supe, sin lugar a dudas, que había tomado la decisión correcta. Había cambiado el lastre del oro falso por la ligereza de un futuro posible. Para ellas. Y, de algún modo, también para mí. Al salir, la calle estaba vacía. La lluvia había limpiado el aire. Saqué el móvil. Había una sola notificación. Un mensaje de Javier. No lo abrí. Lo borré. Miré hacia arriba, al cielo gris de Bilbao, y por primera vez en mucho tiempo, respiré como si el aire, de verdad, me perteneciera. La guerra, sin embargo, intuía que no había terminado. Solo había cambiado de campo de batalla. La paz en el piso de mi madre era un bien preciado y frágil. Los niños se adaptaban a Bilbao, a su nuevo colegio, a los paseos por la ría con la abuela Maite. Yo empezaba a respirar, a creer que lo peor había pasado. El dinero se había ido, convertido en hormigón y esperanza para el hogar Izarra. La sentencia era firme. Javier estaba desempleado, hundido. Creí, ingenuamente, que se rendiría. Me equivoqué. Fue un martes por la tarde, gris y lluvioso. Aitor y Marta estaban en la cocina haciendo los deberes. Yo ordenaba papeles en el salón cuando oímos unos golpes fuertes, insistentes, en la puerta. No era el timbre. Era el puño. El corazón me dio un vuelco. Antes de que pudiera reaccionar, oí la voz de mi madre, áspera, desde la cocina. ¿Quién será a estas horas? No abras, ama, dije, poniéndome de pie. Pero ella ya se acercaba, secándose las manos en el delantal. Los golpes redoblaron. Irati, ya abre, joder, sé que estás ahí. La voz de Javier, ronca, desencajada, atravesó la madera. Los niños levantaron la cabeza, con los ojos como platos. Es papá, susurró Marta, con un hilo de voz. Mi madre me miró, alarmada. Llama a la policía, hija. Negué con la cabeza. No, no aún. Esto tenía que terminar. Y tenía que terminar ahora, de una vez. Quédate con los niños. En la cocina. Cierra la puerta. Irati. Por favor, ama. Con los nudillos blancos alrededor del móvil, listo para marcar el 112, me acerqué a la puerta. Miré por la mirilla. Javier estaba allí, empapado, con la chaqueta arrugada y una barba de varios días. A su lado, Carmen, con un paraguas negro y una expresión de furia rencorosa. Parecían espectros de un pasado que yo ya había enterrado. Respiré hondo y abrí la puerta, pero no quité la cadena de seguridad. El olor a alcohol barato y a desesperación me llegó de golpe. ¿Qué quieres, Javier? Mi voz sonó más fría de lo que me sentía por dentro. Él intentó empujar, pero la cadena lo detuvo. Abre esta puerta, tenemos que hablar. Hemos hablado ya. En el juzgado. No tengo nada más que decirte. Carmen se abrió paso. Eres una desalmada, le has arruinado, le has quitado su casa, a sus hijos, su dinero, ahora no tiene trabajo, todo por tu culpa. Su grito era estridente, agudo. Lo que tiene, dije, clavando la mirada en Javier, es la consecuencia de sus actos. De sus mentiras. De robar a su propia empresa. No yo. Javier palideció de rabia. Ese dinero era mío, nuestro, no tenías derecho a tirarlo a la basura, es mi dinero el que has regalado a esas putas. La palabra, venenosa, se quedó flotando en el rellano. Sentí un escalofrío, pero no de miedo. De una ira glacial, perfecta. No. Ya no, y ahora os vais, o llamo a la policía. No nos vamos a ninguna parte sin lo que es nuestro, y gritó Carmen.
Exigimos que nos des ese dinero, o al menos la mitad, es de la familia. Fue entonces cuando, detrás de mí, la puerta de la cocina se abrió un poco. Aitor asomó la cabeza, pálido, con los ojos muy abiertos. Mamá, ¿qué pasa? Ver a su hijo pareció enfurecer aún más a Javier. Aitor, hijo, dile a tu madre que abra, que pare esta locura. El niño me miró a mí, luego a su padre, desencajado y gritando en el umbral. Su carita se contrajo en una mueca de confusión y miedo. Marta empezó a llorar en la cocina. Eso colmó mi medida. Ya basta, dije, con una voz que no reconocí. Los habéis asustado. Os vais. Ahora. No me da la gana. Javier empujó la puerta con todas sus fuerzas. La cadena, vieja, crujió de forma alarmante. Sin pensarlo, retrocedí un paso, saqué mi móvil del bolsillo y, con unos toques rápidos, abrí un archivo de audio. Lo puse a todo volumen. Primero salió la voz de Sofía, ronca, sensual, a través del altavoz. Javi, cariño, no puedo esperar al jueves. Quédate hoy un rato más, mi marido no vuelta hasta tarde. Luego la de Javier, borracha de deseo y arrogancia. Tranquila, cielo. Le he dicho a la yaya que tengo una reunión de trabajo. La muy tonta se lo ha creído. Siempre se cree cualquier cosa con tal de no discutir. El efecto fue instantáneo. Javier se quedó paralizado, la boca abierta, la sangre drenando de su rostro hasta dejarlo de un color ceniza. Carmen palideció, mirando a su hijo con una expresión de horror y vergüenza que nunca olvidaré. Del interior de la casa, el llanto de Marta se cortó de golpe. Esa es una grabación ilegal, farfulló Javier, pero su voz era apenas un hilillo. Como las que tú borrabas de tu móvil, le espeté. Pero esta no la borré. La guardé. Para momentos como este. Para que tus hijos sepan, de una vez, porque su familia se rompió. No por un capricho mío. Por tu mentira. Aitor salió completamente de la cocina. Se plantó a mi lado, pequeño pero recto, y miró a su padre. No había lágrimas en sus ojos. Solo una decepción inmensa, adulta. Por eso te ibas los jueves, dijo, con una vocecita clara y triste. Por eso mamá lloraba. Esa frase, venida de su hijo de 8 años, fue el golpe de gracia. La rabia de Javier, frustrada, humillada, estalló en una dirección inesperada. Con un gruñido animal, se lanzó no contra la puerta, sino contra el pequeño arco de ladrillo que enmarcaba la entrada al piso de mi madre. Empezó a golpear la moldura de madera con el lado de la mano, a patalear contra la pared. Maldita seas, maldita, todo por tu culpa, gritaba, entre golpe y golpe. La madera crujió, se astilló. Un trozo de yeso se desprendió y cayó al suelo. Carmen chillaba, intentando sujetarle. Javier, para, por Dios, para. Pero él ya no escuchaba. Era un toro herido, ciego de furia. Aitor, asustado, se pegó a mí. Yo, con el móvil aún en la mano, ya estaba marcando el 112. Policía, por favor. Intento de allanamiento y agresión en el domicilio de la calle Correo, número 15, piso segundo B. El agresor está intentando derribar la puerta. Es mi exmarido. Tiene antecedentes. Vengan rápido, por favor. Javier, al oírme, giró hacia mí su rostro descompuesto. Su mirada era la de un extraño, llena de un odio puro. ¿Vas a pagar por esto, puta? Te voy a... No pudo terminar la frase. Aitor, de un salto, se interpuso entre él y yo, con sus brazos en cruz. No le hagas daño a mi mamá, y gritó, con una valentía que me partió el alma. La imagen de su hijo, defendiéndome de él, lo paralizó por un segundo. Fue un segundo de confusión absoluta, de ver el monstruo en el que se había convertido reflejado en los ojos aterrorizados de su propio hijo. Ese segundo de duda fue suficiente. Abajo, en la calle, se oyeron sirenas. Primero lejanas, luego cada vez más fuertes, hasta estacionarse justo frente al portal. Carmen agarró a Javier del brazo, con fuerza desesperada. Javier, los polis, vámonos, ahora. Él se resistió, mirándome a mí, luego a Aitor, luego a la puerta maltrecha. La rabia se desvaneció,
dejando paso a un vacío espantoso, a la comprensión total de su derrota. Con un último gruñido, se dejó arrastrar por su madre. Sus pasos bajando las escaleras sonaron como los de un animal herido. Yo me desplomé contra el marco de la puerta, abrazando a Aitor, que temblaba como un flan. Marta salió corriendo de la cocina y se abrazó a mis piernas, llorando. Mi madre nos rodeó a los tres con sus brazos, susurrando palabras tranquilizadoras que ni ella misma debía de creerse. Minutos después, 2 agentes de la Ertzaintza llamaban a la puerta. Les hicimos pasar, les mostramos los destrozos en el marco, la puerta a punto de ceder. Les conté, de forma telegráfica, la historia, el divorcio, la donación, la llegada de mi exmarido. Les mostré la orden de alejamiento que, por suerte, estaba incluida en las medidas provisionales de la sentencia, y que Javier acababa de violar flagrantemente. Uno de los agentes, un hombre joven con cara de pocos amigos, anotaba todo con gravedad. El otro, más veterano, se agachó frente a Aitor. «¿Y tú, campeón, estás bien? Has sido muy valiente». Aitor asintió, pero se aferró más a mí. Papá estaba muy enfadado. «No te preocupes. No va a volver a molestarte», dijo el agente, y su tono era tan seguro que hasta yo le creí por un momento. Salieron a tomar declaraciones a los vecinos, que habían oído los gritos y los golpes. Mientras, mi madre, con una determinación feroz, llamó a un cerrajero de urgencias. «Ponga una puerta nueva. De las buenas. De seguridad. Y cámbieme la cerradura. Hoy mismo». Mientras esperábamos al cerrajero, sentadas las tres en el sofá, Aitor, todavía pálido, me miró. «Mamá, ¿esa era la amiga Sofía?» «La del audio». Respiré hondo. «Sí, cariño. Ya no es nuestra amiga», dijo Marta, desde mi regazo, con una lógica aplastante. «No, cariño. Ya no». Aitor hizo una pausa. Luego dijo: «Me alegro de que nos hayamos venido a vivir con la abuela. Aquí huele mejor». Una risa nerviosa, casi un sollozo, me escapó. Lo abracé con fuerza. «Sí, cariño. Aquí huele mejor». Al caer la noche, la nueva puerta, maciza, con 3 puntos de anclaje, estaba instalada. El cerrajero me dio las llaves, nuevas, relucientes. Un agente de la Ertzaintza pasó a decirme que habían localizado a Javier y a Carmen en un bar cercano. Lo habían detenido por quebrantamiento de la orden de alejamiento y daños. Pasaría al menos la noche en el calabozo. La casa estaba en silencio. Los niños, exhaustos, dormían. Mi madre preparaba té en la cocina. Yo me asomé al balcón, a la noche húmeda de Bilbao. La puerta vieja, rota, estaba apoyada contra la pared del rellano, esperando a que la vinieran a recoger. Era un trasto inservible. Como mi matrimonio. Como el hombre que había sido mi marido. El miedo se había ido. Lo que quedaba era una tristeza profunda, y una determinación de diamante. Él había cruzado una línea que ya no tenía vuelta atrás. Había intentado entrar a la fuerza. Había asustado a sus hijos. Había destrozado la puerta de su antigua vida. Pero la puerta nueva era más fuerte. Y estaba cerrada con llave. Para siempre. Miré las llaves nuevas en mi mano. Eran pequeñas, frías. Y pesaban más que cualquier anillo de boda. La calma que siguió al arresto de Javier era frágil, como el hielo fino sobre un charco. Los niños saltaban alrededor, pero sus risas eran un poco más agudas, sus miradas se volvían hacia la puerta nueva con demasiada frecuencia. La seguridad tenía ahora el sabor metálico de una cerradura blindada. Yo, por dentro, era un campo de batalla recién barrido, quietud cargada de astillas. Una semana después, llegó el sobre. Un sobre blanco, discreto, con mi nombre escrito a mano con una letra que reconocí de inmediato y que me hizo cerrar el puño: Sofía. No tenía remite. Lo dejé sobre la mesa de la cocina durante horas, como si fuera una serpiente dormida. Finalmente, cuando mi madre se llevó a los niños al parque, lo abrí con manos que apenas temblaban. Querida Irati, no espero que leas esto. Y si lo haces, no espero tu perdón. No lo merezco. Escribo porque necesito sacar esto de mí,
porque el peso de la mentira me está ahogando, y porque, en medio de toda esta mierda, creo que hay cosas que debes saber. Sobre él. Lo nuestro empezó como un juego estúpido. Un coqueteo en una cena, un par de copas de más. Él se quejaba de que no le entendías, de que solo hablabas de los niños, de la casa. Yo me sentía vieja, invisible. Fue un error. Y luego se convirtió en un hábito. Y luego, en una adicción egoísta y cobarde. Te juro que, al principio, creí que era amor. Él me decía que estaba atrapado, que contigo era como un mueble más de la casa, que solo conmigo se sentía vivo. Me comí el cuento, Irati. Como una idiota. Porque cuando le dije que estaba embarazada, todo cambió. Se asustó. No era el miedo de un hombre preocupado, sino el pánico de alguien a quien pillan robando. Me dijo que no era el momento, que arruinaría a todas las familias, que tú nunca podrías saberlo. Me presionó. Día tras día. Me dijo que, si lo tenía, se acababa todo. Que no me apoyaría. Que quedaría como una loca obsesionada. Yo, débil, asustada, acabé cediendo. Fui a una clínica en Badalona. Él pagó en efectivo. No vino conmigo. Me mandó un mensaje, gracias por ser razonable. Te quiero. Fue la mayor mentira de todas. Después de eso, algo se rompió. En mí y en lo nuestro. Empezó a distanciarse, a poner excusas. Creo que le daba asco verme, porque le recordaba lo que había hecho. Lo que le había hecho hacer. Cuando supe que tú lo habías descubierto, sentí alivio. Y un odio hacia mí misma que no te puedes imaginar. Miguel lo sabe todo ahora. Se ha ido. Y me lo merezco. Javier también me ha dejado, por supuesto. Está acorralado y solo me ve como otro problema. Así que al final, me he quedado sin nada. Como tú. Solo que yo me lo he buscado. No escribo para que sientas lástima. Escribo para decirte que lo siento, de verdad. Desde el fondo de mi alma podrida. Y para que sepas el tipo de hombre al que estuviste casada. No fue solo infiel. Fue cruel. Fue un cobarde. Y es capaz de cualquier cosa con tal de salvarse. Cuídate mucho, Irati. Y cuida de esos niños maravillosos. Ojalá un día pueda mirarte a los ojos sin querer morirme. Sofía. La carta se me cayó de las manos. No lloré. Sentí un frío antiguo, como si hubiera abierto la puerta de una cámara frigorífica donde guardaba todos mis dolores. Un aborto. Había forzado a Sofía a abortar. La traición era más profunda, más oscura de lo que jamás había imaginado. No era solo deseo o aburrimiento. Era una capacidad de destrucción total. Un alivio perverso me invadió. Haberle sacado a mis hijos de su órbita era el mayor acto de amor que podía haber hecho. 2 días después, llamaron al timbre. Era Miguel. Parecía aún más delgado que la última vez, con unas ojeras moradas, pero su mirada era clara, limpia de la niebla del engaño. ¿Puedo pasar un momento?, preguntó, con voz serena. Lo invité a entrar. Le ofrecí café. Lo rechazó. No voy a molestar mucho. He venido por 2 cosas. Primero, para darte las gracias. ¿A mí? ¿Por qué? Por destapar esto. Por ser más fuerte que ella. Si no hubieras actuado, si no hubieras ido a ese juzgado con todas tus pruebas, yo seguiría viviendo la mentira. Ahora duele, pero al menos es verdad. Y la verdad, por muy jodida que sea, te hace libre. Así que, gracias. Asentí, con un nudo en la garganta. ¿Y la segunda? Sacó un sobre marrón de su bolsillo interior. Esto. Sofía, antes de irse, me dejó algunas cosas. Entre ellas, copias de documentos de Javier. Él, en su infinita estupidez, a veces le pedía que le guardara papeles, importantes, en una caja fuerte a su nombre, para que tú no los encontraras. Una sonrisa amarga le cruzó el rostro. Entre ellos, hay extractos bancarios de una cuenta en Andorra. A nombre de una sociedad instrumental. Movimientos importantes, irregulares,
que no coinciden con sus declaraciones de la renta de los últimos años. Hay casi 200.000 euros que no han visto a Hacienda ni de lejos. Tomé el sobre. No lo abrí. ¿Por qué me lo das a mí? Porque a ti te duele más. Y porque a ti te servirá para mantenerlo lejos, para siempre. Yo ya he empezado mi guerra. Denuncié a Sofía por adulterio en el divorcio, pero esto es más grande. Es para ti. Úsalo como mejor te parezca. Para chantajearlo legalmente, para mandárselo a Hacienda de forma anónima, lo que quieras. Me quedé mirando el sobre. Era poder. Era la llave para enterrar a Javier en problemas legales de los que quizá no saliera. Gracias, Miguel. No me des las gracias. Somos compañeros de trinchera, nada más. Se levantó. Una cosa más, Irati. Lo de la donación fue de las cosas más valientes que he visto. Sofía me contó lo de la clínica. Ese hombre no merece ni el aire que respira. No dejes que se arrastre de vuelta. No lo haré. Cuando se fue, me senté con el sobre de Miguel y la carta de Sofía sobre la mesa. 2 testimonios de la ruina que Javier había sembrado. El niño egoísta que jugaba con vidas. Ya no quedaba ni rastro del hombre del que me enamoré. Y yo ya no era la mujer que lo amó. Necesitaba moverme. Necesitaba construir, no solo defenderme. Saqué el móvil y marqué el número de Lucía. Irati, ¿todo bien? Su voz era un bálsamo. Sí. Mejor. Necesito un favor, Lucía. Dime. Necesito trabajar. Tengo que empezar a ganar mi propio dinero. ¿De verdad, crees que en Mujeres al Norte, o en algún contacto? No me dejó terminar. Claro que sí. De hecho, justo ahora necesitamos a alguien con tu perfil. Organización, gestión, un poco de todo. Es un sueldo modesto, a media jornada para empezar. Pero es un comienzo real, ¿te interesa? Sentí como si me quitaran una losa de 100 kilos de encima. Me interesa más que nada en el mundo. Pues pasa mañana por la tarde. Hablamos. Colgué. Miré a mi alrededor. El piso de mi madre era un refugio, pero no podía ser mi escondite eterno. Aitor y Marta necesitaban ver a su madre de pie, construyendo, no solo sobreviviendo. Y yo necesitaba demostrármelo a mí misma. Al día siguiente, fui al pequeño local que Mujeres al Norte tenía en Bilbao, no lejos de la Plaza Nueva. Lucía me recibió con un abrazo. El trabajo consistía en ayudar a gestionar los talleres, llevar las redes sociales, coordinar a las voluntarias, atender el teléfono de primera acogida. Era caótico, imprevisible y lleno de humanidad. Me presentó a las otras 2 mujeres que trabajaban allí. Me senté frente a un ordenador antiguo y, por primera vez en 10 años, actualicé mi currículum. Mis dedos volaban sobre el teclado, torpes al principio, luego con más seguridad. No estaba poniendo títulos impresionantes, estaba escribiendo mi declaración de independencia. Esa noche, mientras los niños dormían, abrí el sobre de Miguel. Los documentos eran técnicos, pero la historia era clara: evasión fiscal. Una suma importante. No la tocaría, aún. Era mi seguro de vida. Mi última bala. Me acerqué a la ventana. En la calle, la lluvia pintaba de brillo el asfalto. Ya no era la mujer a la que habían dejado tirada. Era Irati Echevarría. Madre. Ex esposa. Donante. Y pronto, asalariada. La semilla de mi nueva vida, regada con lágrimas y rabia, por fin asomaba un tallo verde y tenaz entre las cenizas. El olor a café recién hecho y a papel nuevo se convirtió en el aroma de mi libertad. Mi escritorio en la pequeña oficina de Mujeres al Norte Vizcaya, junto a la ventana que daba a un patio interior, era mi territorio. Un ordenador, una planta, una foto de Aitor y Marta sonriendo en la estación de funicular de Archanda. Lucía me había dado una oportunidad real: gestión de proyectos, coordinación de los talleres de formación, atención a las nuevas mujeres que llegaban, perdidas y con el miedo que yo ya reconocía de lejos. El sueldo era modesto, pero era mío. Cada fin de mes, cuando llegaba la transferencia a mi cuenta, sentía una satisfacción profunda, pura.
No dependía de nadie. Los niños florecían. Aitor había empezado a jugar al fútbol en un equipo del barrio. Marta, más tímida, se había apuntado a clases de cerámica y volvía a casa con las manos manchadas de arcilla y una sonrisa de orgullo. Mi madre, Maite, era nuestro puerto seguro. La vida, lentamente, había tejido una nueva normalidad, hecha de pequeños logros y silencios tranquilos. La llamada de Alberto Ríos llegó un martes por la mañana. Irati, buenas noticias. O, al menos, justicia. Su tono era profesional, pero con un deje de satisfacción. La inspección de Hacienda ha actuado. Los documentos que les hicimos llegar de forma anónima, eran bastante conclusivos. Javier Mendizábal ha sido detenido esta mañana por un presunto delito contra la hacienda pública. La cifra defraudada es importante. Pasará a disposición judicial. Colgué. Me apoyé en el marco de la ventana de la oficina. No sentí alegría. No sentí pena. Sentí paz. Una justicia poética, fría y administrativa, se había cumplido. Él, que siempre menospreció el valor del dinero, que creyó que podía moverlo y esconderlo a su antojo, había caído por ello. La rueda había girado por completo. Ahora él era el acusado, el que tenía que dar explicaciones, el cuya libertad pendía de un hilo. Yo estaba al otro lado del cristal, mirando la lluvia, libre. Lucía asomó la cabeza por la puerta. ¿Todo bien? Te has quedado muy seria. Sí. Perfectamente. Sonreí. Lucía, ¿puedo tomarme un par de días libres? A partir de mañana. Claro, ¿algún plan? Sí. Irme de viaje con mis hijos. Había estado ahorrando de mi nuevo salario. No era mucho, pero suficiente. Reservé 3 billetes de autobús a Andorra. Un hotel familiar, económico, en Encamp. Y alquiler de equipo de esquí para los 3. No fue una elección casual. Andorra. El lugar donde él escondía el dinero robado. Yo iría allí, pero no para esconderme. Para celebrar mi libertad en las mismas montañas que habían sido testigos mudos de su mezquindad. El día de la vista preliminar de Javier, mientras él entraba en los juzgados de Barcelona con la cabeza gacha y un traje que ya le quedaba grande, nosotros subíamos en el telecabina de Grand Valira. El sol de marzo brillaba sobre la nieve, cegador. Aitor y Marta gritaban de emoción, con las mejillas sonrosadas por el frío y la excitación. Mira, mamá, todo blanco, gritó Marta, aplastando la nariz contra el cristal. Parece azúcar, dijo Aitor, más serio, pero con los ojos brillantes. Yo los abracé. El aire puro y gélido me llenó los pulmones, limpiándolo todo. Bajamos en la pista verde, para principiantes. Yo, torpe con las botas, me caí un par de veces, y los niños se reían, y luego yo me reía con ellos. Era un sonido nuevo, ligero, despreocupado. No había fantasmas en esa montaña. Solo nieve, sol, y las risas de mis hijos. Después de un día agotador y glorioso, volvimos al hotel. Los niños, muertos de cansancio, se durmieron casi al instante. Yo me quedé en la pequeña terraza, envuelta en un jersey, mirando las luces de las estaciones de esquí titilando en la ladera de la montaña. La paz era absoluta. Entonces, vibró mi móvil. Un número desconocido. Pero lo sabía. Lo supe en el acto. Un escalofrío, el último, me recorrió la espalda. Lo abrí. Era un mensaje largo. Lleno de autocompasión, de reproches velados, de una desesperación que pretendía ser un grito de auxilio. Irati, por favor. Esto ha ido demasiado lejos. Estoy perdido. Me han detenido, puedo ir a la cárcel. Tú ganaste. Lo tienes todo, ¿no puedes tener un poco de piedad? Por lo que fuimos. Por los niños. No me dejes pudrirme aquí. Una palabra tuya al juez, diciendo que no quieres seguir con la denuncia. Podemos arreglar esto. Podemos hablar. Por favor. Te lo suplico. Lo leí 2 veces. La manipulación última, el intento desesperado. No hubo duda, ni un segundo de vacilación. La mujer que una vez hubiera podido ceder,
ya no existía. Mis dedos se movieron sobre la pantalla, firmes, rápidos. No escribí un discurso. No puse insultos. Encontré, en el fondo de mí, la única verdad que podía dejarlo hecho añicos. La verdad que Sofía me había dado, y que era mi arma más letal, porque no era mía, sino de su propia maldad. Le respondí con una sola línea, clara, cortante como el filo de un cuchillo en la nieve. Pregúntaselo al niño que no nació de Sofía. A ver si él te perdona. Y luego, bloqueé el número. Para siempre. Imaginé, al otro lado, en alguna sala fría o en algún rincón de su nueva y miserable realidad, su cara al leerlo. El espanto. El reconocimiento final. La comprensión de que yo lo sabía todo, y de que no había grieta por donde colarse, ni rastro de la mujer a la que una vez pudo controlar. Apagué el móvil. Entré en la habitación. Aitor y Marta dormían profundamente, en paz. Los besé en la frente. Me quité la ropa, me metí en la cama y me arropé. A través de la ventana, se veían las estrellas, brillantes y frías sobre los Pirineos. Mañana había más nieve. Y más pendientes que bajar. Juntos. Al fin, mi vida era mía. Y el silencio, por primera vez en 10 años, era dulce.